Muy buenas tardes, una vez más. Bienvenidos todos en este día viernes. Estamos reunidos aquí para glorificar a Dios y ser glorificados en Él. Oye lo que acabo de decir, acabamos de predicar algo de eso. Y definitivamente el ser glorificados en Él no es otra cosa que ser receptores de toda la gracia y de todo el poder que Él tiene a disposición de su iglesia. En este día yo quiero predicar en un mensaje muy bonito y que definitivamente es el deseo y el anhelo de Dios. El tema es salir bien en todo. Salir bien en todo. Definitivamente para que eso suceda tenemos que tener una visión 2020, visión espiritual 2020 que nos lleve precisamente a ver claro y que podamos ver a lo lejos también. Así es que abre tu corazón, abre tu mente y que la palabra de Dios hable realmente a nuestros corazones. El propósito de este tema es determinarnos a vivir por la palabra de Dios. Mira lo que acabo de decir. Esa es una decisión tuya y mía. No es decisión de nadie más. Dios nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, en nuestro camino. Entonces tenemos que acatar, recibir esa bendición. Entonces yo creo que, y debe ser nuestro propósito en términos generales, aprender a ser gente que apreciamos las bondades y favores recibidos. Apreciar las bondades y favores recibidos, no dejarles caer, no darlas por sentado y peor aún creer que nos las merecemos. Tú y yo tenemos que saber esperar en Dios y esto significa modificar los estándares de nuestros resultados para salir bien en todo. Así de simple es. Tenemos que cambiar, modificar los estándares de nuestros resultados. Tú y yo tenemos que ya decir, bueno, ya hice tanto por mí mismo, hice tanto por mi criterio y no me dieron tan buenos resultados. Entonces, lleguemos a la voluntad de Dios para ver los resultados a nivel de Dios. Es decir, salir bien en todo. Que ese es el tema del mensaje de este día. Y yo quiero invitarte a que leamos la Escritura, un solo versículo en Eclesiastés. En el capítulo 7, versículo 18, acompáñame con la Escritura. Dice, bueno es que tomes esto y también aquello no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Voy a leer nuevamente este versículo, es bien importante. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Es decir, la palabra de Dios tiene muchas cosas y no podemos apartar y decir esto quiero y esto no quiero. Bueno es que tomes esto y también aquello no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme, respeta, honra, glorifica, saldrá bien en todo. Cierra tus ojos, vamos a orar en este día. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias una vez más en este día. Señor mío, Dios mío, yo te ruego tu bendición. Sí, yo te ruego tu bendición y tu unción, que la unción pudra yugo, siempre será esta nuestra oración. Nos tomamos de tu palabra y sabemos que tu mano protectora y tu mano nos está dirigiendo precisamente para que en nuestra vida todo, absolutamente todo, vaya bien. Que nos vaya a nivel de lo que tú quieres, Señor. Gracias, bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Estaba leyendo uno de sus libros de John Maxwell. Y John Maxwell es un líder, un maestro de liderazgo tremendo. Y en uno de sus libros, él hace mención a la primera estrofa de un poema que se llama Escala la empinada cuesta. Escala la empinada cuesta. Este es del escritor James Casey.
Y me voy a atrever a leérselo y lo voy a leer despacio para que podamos absorberlo. Dice esa primera estrofa de ese poema, escala la empinada cuesta. Por cada cuesta que he tenido que escalar, por cada roca que hirió mis pies, por toda la sangre y sudor y la suciedad, por fuertes tormentas y calor abrasador, mi corazón canta un canto agradecido. Esas fueron las cosas que me hicieron fuerte. Esas son las cosas que me hicieron fuerte. Definitivamente esta estrofa tiene una verdad tremenda. John Maxwell hace una pregunta en su libro precisamente hablando de todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida y vivimos en nuestra vida, ¿no es cierto? En ese libro que se llama A veces se gana y a veces se pierde, hablando acerca de la adversidad como el catalizador del aprendizaje, él hace una pregunta y dice, ¿qué tipo de historia escribirá la adversidad en tu vida? ¿Qué tipo de historia escribirá la adversidad en tu vida? Dice el escritor, espero que su historia sea positiva. Es bien interesante porque él habla acerca de las adversidades y la adversidad dice, una adversidad sin triunfo no es inspiradora, es deprimente más bien. Una adversidad sin crecimiento no es alentadora, es desalentadora. Y dice un principio tremendo, dice, la mayor historia de potencial en la adversidad es una historia de esperanza y éxito. Tremendo esto, ¿no? Entonces, el escritor pone como una máxima, ¿no? Y dice, la adversidad es de todos, pero la historia que usted escriba con su vida es solamente suya. La adversidad es de todos, pero la historia que escribamos cada uno es de cada uno. Eso no tiene otro nombre de autor, ¿verdad? Entonces, la decisión de una buena historia, en otras palabras, es que todo salga bien, es de cada uno. La decisión de una buena historia, que todo salga bien en nuestra vida, esa decisión es de cada uno, mis amados hermanos. Si algo es importante en nuestra vida, precisamente en nuestro caminar cristiano, es tomar en cuenta 3 valores del reino de Dios, que son bien importantes. Y permítanme decírselos. En primer lugar, tenemos que determinarnos a vivir por la palabra de Dios. Esto es básico, es una determinación. La palabra de Dios está ahí. Y a lo mejor la palabra de Dios está cerquita de tus manos. A lo mejor en la mesa de noche, a lo mejor en un librero, a lo mejor frente a tus ojos cuando te sientas en el escritorio y al lado de la computadora está la Biblia. Cuando yo estoy hablando de determinarnos a vivir por la palabra de Dios, estoy hablando de la conciencia de que nuestra vida de fe se construye en el cimiento de la palabra de Dios. Nuestra conciencia de fe se edifica por la palabra de Dios como cimiento. En Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, dice precisamente el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, la palabra de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, vivió una serie de adversidades y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca, es decir, sobre la palabra. No es solamente oírla, sino también hacerla. Eso es lo que dice el Señor en Mateo. El apóstol Pablo, por esa razón, y con mucha razón, definitivamente, escribe en Romanos, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, versículos que asimismo son muy hablados, muy predicados, muy dichos permanentemente en la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense bien en esto. Si algo es importante dentro de nuestra vida, de nuestro ser, es nuestro entendimiento, como decimos, nuestro queso, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que, la mente, los pensamientos son la base de los actos. Y entonces el Señor a través de Romanos dice, no se conformen al pensamiento del mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, para que nosotros podamos ser renovados, el versículo 3 de este mismo capítulo 12 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí como el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Es decir, miren, amados hermanos, la palabra de Dios y el Evangelio no es locura, sino que tú y yo tenemos que meternos dentro de la dinámica de Dios, dentro del sistema de Dios, dentro de la filosofía divina, para que nosotros podamos ir apreciando cada vez que nosotros ponemos en práctica. Cada vez que nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido, definitivamente nos va a ir bien. Por eso es que en este punto, determinarnos a vivir por la palabra de Dios es bien importante. Y ahí que podemos recordar una vez más el versículo que empezamos leyendo. Bueno es que tomes de esto y que tomes aquello, y de aquello no apartes tu mano. Está diciendo de la palabra de Dios, la palabra tienes que tomarla toda, porque aquel que teme a Dios, aquel que respeta a Dios, aquel que honra la palabra de Dios, saldrá bien en todo. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo punto. El primer punto, determinarnos a vivir por la palabra de Dios. En segundo lugar, aprender a apreciar las bondades y favores recibidos. Esto tiene que ver con no darlos por sentado, porque muchísimas veces cuando estamos caminando en las cosas del Señor, parece que todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos adquirido, pareciera como que nos lo merecemos y que es hecho por nosotros mismos. No nos equivoquemos. Cuando yo estoy diciendo aprender a apreciar las bondades y favores recibidos, no estoy diciendo otra cosa que es aprender a apreciar la manifestación de la gracia y el poder de Dios en nosotros. Dios ha sido tan bueno, hermanos, y es tan bueno que cada día nos manifiesta su gracia. En el capítulo 10 de Proverbios, el versículo 27, dice esto: el temor de Jehová aumentará los días. Oh, me encanta esto, porque cuando yo leo aumentarán los días, siempre que leo yo esta frase, no estoy pensando en otra cosa más que en el incremento, en la ganancia. Yo pienso en la paz, en el gozo, en el contentamiento, en la bendición de Dios, en el poder de Dios. Repitamos entonces este versículo. El temor de Jehová aumentará los días, dice. Y contrariamente a lo del justo, dice, mas los impíos, los años de los impíos serán acortados. Es decir, ellos van perdiendo poco a poco todo, ¿verdad?
Estamos hablando no solamente hablamos del progreso económico, estamos hablando del progreso integral en la vida de las personas. En el capítulo 10, versículo 28 del mismo Proverbios, dice, la esperanza de los justos, es alegría. La esperanza de los justos es alegría. En otra parte del mismo Proverbios dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Y el contexto de ese versículo, árbol de vida es el deseo cumplido, precisamente habla de esto. Esperanza de que se demore es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, la esperanza del justo es alegría, definitivamente. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios. Porque nosotros hemos experimentado la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y en el versículo 30 de ese capítulo 10 de Proverbios, igualmente dice, el justo no será removido jamás. Pónganle atención a esto. Es decir, el Señor lo que hace es capacitarnos, es darnos esa capacidad de perseverar, ser pacientes, fortaleza, longanimidad. Es decir, nosotros permanecemos, somos consistentes. Consistente es una escala de valores. No solamente empezamos, Ecuador, hermanos amados, es conocido como una sociedad donde más empresas, más del 60% de las empresas que se abren, que se emprenden, se cierran. Pero el Señor nos ha dado una promesa a los justos. El justo no será removido jamás. Si tú has empezado una empresa, has empezado algún emprendimiento, la palabra de Dios dice, tú vas a prevalecer, tú vas a triunfar, tú vas a salir adelante. Tú tienes la fuerza para hacerle dar frutos a ese emprendimiento. Y contrariamente a los justos, dice, los impíos no habitarán la tierra. Es decir, van a estar de tropiezo en tropiezo, no van a tener el mismo crecimiento. Por eso, hermanos, el escritor sagrado, ¿verdad? En Eclesiastés dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Imagínense qué bonito, qué promesa más tremenda, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, cuáles son los valores que tenemos que vivir? Es saber que esperar en Dios, o saber esperar en Dios, ese sería, saber esperar, aprender a esperar en Dios, eso es. Esto significa modificar los estándares para nuestros resultados, hermano. Para que salgamos bien en todo. No puede ser que vayamos cada vez usamos nuestros estándares antiguos y lo que vamos viendo es un tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo. Si hablo ministerialmente, siervos y siervas tropezando en sus ministerios. Si hablo profesionalmente, siervos, siervas, gente tropezando en sus emprendimientos, hermano. ¿Por qué? Porque no saben esperar en Dios. Esta pandemia ha producido una inquietud tremenda. Es decir, la gente ya no atina, ¿verdad? No saben qué hacer, no saben cómo moverse, no saben cómo estar, no saben qué va a pasar después. Están en disyuntivas, desesperados, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que aprender, saber esperar en Dios. Saber que esperar en Dios significa eso de modificar nuestros estándares para tener resultados y ser bien en todo. Que nos salir bien en todo. En el versículo 29 de Proverbios 10 que acabamos de leer hace unos ratitos, dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Miren qué tremendo. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto.
Es decir, es ánimo, es fuerza. El camino de Dios, lo que Dios determina, es guía, es visión, es meta. Oigan esto, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. O sea, al justo, o sea, al Hijo de Dios, o sea, alabado por la sangre del Cordero, o sea, aquel que teme a Dios, aquel que obedece a Dios, aquel que honra a Dios, aquel que sabe esperar en Dios. Entonces va a estar siempre con ánimo, va a estar siempre con fuerza, va a estar siempre con una guía, va a tener una visión, que eso es lo más importante, porque una persona que no tiene visión acerca de su vida es una visión que anda sin rumbo. Es como que se sube a un bus y no sabe a dónde va el bus. No leyó el letrero, simplemente se sube en un bus y va a saber a dónde me lleva, ¿verdad? El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Es la meta, hermanos. La meta, hermano. Nos lleva a la meta, a los logros, ¿verdad? Contrariamente a los impíos, ¿qué dice? Pero destrucción a los que hacen maldad. Destrucción a los que pecan, a los que no miran por los demás, a aquellos que no les interesa el resto. Qué tremendo esto, ¿no? A los egoístas, ¿verdad? Versículo 31 del capítulo 10 de Proverbios dice, la boca del justo va a producir sabiduría. Mira qué lindo. Porque si yo estoy en el hogar, si yo hablo en el hogar, definitivamente, y si el padre es justo, su boca va a producir sabiduría. Si su madre es justa, de su boca va a salir sabiduría. Si tus hijos están caminando como justos, definitivamente de su boca va a salir sabiduría. En otras palabras, ¿de qué estoy hablando? Sabe determinar o qué determinar en los momentos en que se está viviendo y que se está pasando. Y esto aplica no solamente dentro del hogar, esto aplica en tu empresa, en tu negocio, en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. La boca del justo producirá sabiduría, es decir, determina según el momento en que se está viviendo en las relaciones, en los negocios. Determina según el momento en que está viviendo. Es decir, cuando está produciendo, cuando está vendiendo, cuando está comprando. Incluso hasta cuando está cobrando. La boca del justo producirá sabiduría. Y contrariamente, la lengua del perverso será cortada, dice. Es decir, va a quedar mudo, no sabe qué decir, no sabe para dónde va ir, no sabe qué determinar en los momentos en que se vive. Y en el versículo 32 del mismo capítulo 10 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. No solamente que es sabio, sino que sabe hablar lo que agrada. En otras palabras, es positivo. Es positivo en lo que hablan, no hay negatividad en su vida. Es amable para decir las cosas. Es benigno, es decir, no es abusivo, no es abusivo. Es sabio, es bondadoso, ¿verdad? Esa es la boca del justo, sabe hablar lo que agrada. Y si tú y yo estamos caminando, y definitivamente si hablo del hogar, ¿qué es lo que se necesita dentro del hogar, hermanos? Hace unos días hablaba el pastor Huachito, el miércoles en la noche en el culto, y decía, es increíble que en los hogares, él habló de las parejas. Y él decía, es increíble que ahora que nosotros estamos en pandemia y ahora que estamos reunidos, que estamos en la casa, nos hemos enterado de que hay tanta contradicción. De la boca del esposo, de la esposa, no salen palabras bondadosas, no hay benignidad, hay grosería, hay tosquedad.
La gente no sabe para dónde ir y vive llorando y pensando negativamente, pensando que lo peor de lo peor le va a pasar en su vida. Eso es terrible. Entonces, oír a una persona negativa hablar en estos momentos de pandemia, olvídate. Ya lo único que cuesta es agarrar una pistola y volarnos los sesos. La boca del justo sabe hablar lo que agrada. Es positivo, es amable, es dulce para decir las cosas, benigno, es decir, trata lindo a la gente, ¿verdad? Es bondadoso, afable. Oh, qué lindo, ¿verdad? Es sabio. La boca de los impíos, contrariamente, dice, habla perversidades. Es decir, no hay nada que edifique. Qué tremendo esto, qué terrible esto. Por eso es que la iglesia ahora más que nunca tiene que estar despierta. Más que nunca tiene que estar despierta, hermanos amados. Más que nunca tiene que saber esperar en Dios. Hoy, en este tiempo, hay que saber esperar en Dios, hermano. Más que nunca, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón, porque es necesario esperar en Dios para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas el resultado que quieres. Ya te he hablado de un montón de versículos en este día, pero el versículo clave de este día, el versículo clave de este día y de esta meditación: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose al bien de Dios, refiriéndose a todo lo que Dios te ofrece. Bueno es que tomes eso. Y también de aquello no apartes, si de aquello que tú has estado viviendo de Dios, póngale atención a lo que estoy diciendo en este momento, si tú aquello que has recibido de Dios no te olvidas nunca, entonces dice el versículo, aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Dios me hizo el milagro de la provisión ayer, y eso significa, si yo lo tomo esto y digo, gracias Señor, esto es mío, eso significa que mañana voy a tener que comer. Pasado yo voy a tener que comer. Dios me dio un trabajo, yo viví bien de él, etc. Y por causas de la pandemia y por causa de lo que está sucediendo a nivel económico he perdido el trabajo. Por favor, no apartes tu mano del favor recibido. ¿Por qué? Porque tú y yo, si hemos tenido trabajo antes, vamos a tener trabajo después. Pues, ¿por qué? Porque Dios es el que te da el poder de hacer las riquezas, como dice en Deuteronomio. Y Dios te muestra el camino provechosamente. Ahorita tal vez no se mira muy claro, pero espérate, agárrate de los milagros de Dios. Bueno es que tomes de esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Por eso, amados hermanos, en esta corta meditación, lo único que he querido es que pongamos atención y nos determinemos a vivir por la palabra de Dios. Es decir, toma la palabra de Dios para escribir tu historia. Lo que acabamos de leer. Aprendamos, hermanos, a ser gente que apreciamos las bondades y favores recibidos. No nos olvidamos de ellos, hermano. Sepamos que esperar en Dios significa modificar estándares de nuestros resultados. Ya no voy a vivir como vivía antes. Ahora los estándares de Dios me van a llevar mucho más lejos. Y yo voy a salir bien en todo. Como dije, vamos a salir bien en todo. ¿Por qué? Porque tenemos visión espiritual 2020. Nuestro temor a Dios nos lleva
a tener visión espiritual 2020 desde este año hasta los siglos de los siglos. Amén. Si tú has estado pasándola mal, si tú crees que no te está saliendo bien nada, porque a veces tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Todo lo que hago me sale mal, es negativo. Si tú si eres cristiano, si eres un hijo de Dios o quieres conocer a Dios, todavía no le has entregado tu vida a Dios, esta es la oportunidad de decirle al Señor, Señor, yo quiero salir bien en todo. Señor, yo quiero entregar mi vida. Señor, ayúdame, aquí está mi vida, yo te la entrego. Y si tú quieres decírselo eso, ahí donde estás. Y si tú como cristiano no estás saliendo bien, has estado dudando, etc., ahí donde estás, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos y di conmigo. Señor y Dios, gracias te doy en este día. Gracias por tu bendita palabra, porque nos haces mirar claro. Sí, nos haces mirar claro y definitivamente este mirar claro nos hace mirar bien lejos también. Es decir, sabemos que cuando esto termine, esto es temporal, lo que estamos viviendo, la circunstancia que estamos viviendo es temporal. Las adversidades que estamos pasando son temporales. Los problemas que hemos vivido son temporales. Padre, queremos escribir buena historia con tu palabra, con tus estándares. Te entregamos nuestra vida, sí, recibe nuestra vida hoy, recibe y ayúdanos a conocerte, a amarte, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a que nuestro cimiento sea la palabra. Ayúdanos a crecer en la palabra. Ayúdanos a depender de la palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, y a ti te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Eso es todo. Una oración tan simple, tan sencilla como esta, cambia tu vida. No solamente para este día, sino para la eternidad. Vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir adentrándonos en ella. Tenemos que aprender a vivir por ella, ¿verdad? Así es que siempre estate atento, no cortes nunca la comunión y contacto con nosotros. Recuerda, la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Y tenemos cualquier cantidad de programas en la iglesia, y la iglesia no se ha cerrado, así es que mantén siempre atento a todo lo que en la iglesia cristiana Bethesda, aquí en el Ecuador y el mundo, no se cierra. Que Dios les bendiga a todos.